yo soy la que opero el tren, salgo con tren vacío del puerto, llego a la mina y me regreso con un tren cargado hacia el puerto. Nosotros trabajamos para la empresa Prodeco, filial del Glencore en Colombia. El puerto queda en Ciénaga, en el municipio de Ciénaga. Transporta por tren el mineral que extrae de la mina. La mina queda en Calenturitas, en La Loma, en el Cesar. Y pues tenemos que atravesar 2 departamentos, o sea, Cesar y Magdalena, en los cuales tiene influencia esta empresa. Bueno, aquí la empresa tiene una estrategia que se llama pacto colectivo y es para los no sindicalizados. ¿Y qué hace la empresa? Le da los mismos beneficios que los trabajadores sindicalizados y les dice: te doy lo mismo y no tienes que pagar cuota sindical y no te voy a perseguir. Entonces, ¿para qué te vas a sindicalizar si te va a dar los mismos beneficios? Esa es una estrategia muy fuertemente que ha sido muy difícil de combatir, porque más que todo la empresa en ese pacto lo que ofrece es un bono por la firma de ese pacto a unos tiempos exagerados y que los trabajadores queden amarrados y no puedan decir nada, no puedan defender sus derechos porque están en el pacto colectivo. Hacer nuestra actividad sindical es casi una labor titánica porque encontramos muchas dificultades. La empresa no quiere que haya sindicatos, no permite que hablemos de sindicalismo dentro de las empresas y obviamente no quiere que la gente se afilie a los sindicatos. Antes de estar sindicalizada yo era una buena trabajadora para la empresa. Apenas me sindicalicé, me volví la peor trabajadora de la empresa. Mis calificaciones de desempeño que nos hacen anualmente han bajado, han disminuido desde que me sindicalicé. Y obviamente he sentido esa discriminación, esa persecución. Fui víctima de un proceso disciplinario injusto en el cual me acusaron de algo que yo no hice y me sancionaron. Y tanto así que ese proceso se hizo violando las leyes colombianas, violando la convención colectiva porque se violó el debido proceso. Actualmente en la empresa hay 1.500 trabajadores directos, de los cuales hay 150 sindicalizados, ahí luchando y resistiendo valientemente, y tenemos más de 2.500 trabajadores tercerizados. Entonces los números son bastante desiguales. Los frutos de la lucha sindical, a pesar de que no ha sido fácil por toda esta política en contra de los sindicatos de Prodeco y de Glencore, gracias a que los trabajadores nos organizamos y hicimos el sindicato, yo creo que el mayor logro ha sido que tenemos voz, que podemos expresarnos, porque antes no podíamos decir nada porque éramos mal vistos. Ahora con el sindicato podemos hacer denuncias, podemos negociar una convención colectiva, podemos, por ejemplo, las épocas especiales, lo que era Navidad, lo que era fin de año, lo que era 1 de mayo, nos tocaba trabajar todos los días iguales sin descanso. No podíamos disfrutar de esa época especial con nuestras familias porque la operación era normal. Desde que nos sindicalizamos, la empresa debe respetar esas fechas especiales porque ya está en un acuerdo firmado. Y también teníamos jornadas extenuantes, jornadas de 18 horas de trabajo y dormíamos 6-8 horas para trabajar otra jornada de 14 horas y esto es algo que nos cansaba mucho, nos generaba mucha carga laboral. Entonces, a raíz del sindicato hemos logrado que al menos nos respeten un descanso de 12 horas entre jornada y jornada, que digamos todavía la lucha hay que seguir porque nuestros contratos de trabajo dicen que nosotros tenemos que trabajar 8 horas, máximo 10, y estamos trabajando 12, 13, o sea, a veces nos excedemos. Y la empresa no tiene permiso del Ministerio de Trabajo de Colombia para esa jornada tan larga, o sea, están
actuando de forma ilegal. Ya hicimos la denuncia ante el Ministerio de Trabajo y la empresa no se presentó ante el Ministerio. Es tanto así que las personas vienen de trabajar en el gobierno y Glencore las contrata. Y luego de que salen de Glencore vuelven a trabajar en el gobierno. Entonces es un círculo vicioso que tienen y obviamente tienen las relaciones y tienen el poder económico para tener a esas personas de su lado. En la empresa de nosotros, en Prodeco, tuvimos un claro ejemplo con la Paca Zuleta. Ella fue Sara Anticorrupción en el gobierno de Uribe, después pasó a ser del bufete de abogados de Prodeco, trabajó unos años ahí, es más, hizo unas negociaciones de unos títulos de tierras en la mina, en Calenturita, que digamos, muy reprochables esas negociaciones y esa adquisición de esas tierras, y luego de unos años renunció y otra vez volvió al gobierno de Santos a trabajar. Y como viene obviamente de las familias políticas tradicionales de Colombia, ahí vemos que las empresas y estas familias políticas ya tienen una relación, casi que un matrimonio, digamos, de intereses ahí. La herramienta más poderosa que nosotros tenemos para cambiar eso es el voto. Este año tuvimos elecciones de Congreso, de Senado, y desafortunadamente ganaron los mismos. El 75% del Congreso quedó conformado por los mismos corruptos de siempre. Y ahora vienen las elecciones presidenciales y digamos que es nuestra última esperanza, es una oportunidad que tenemos de al menos cambiar y que tengamos un presidente que en verdad vaya a trabajar por lo social y por lo humano en Colombia, más que por los grandes capitales y por la riqueza de unos pocos y no del pueblo. Y otro problema serio que tenemos allá es el de educación. La educación y la información de la gente del pueblo es lo que nos ha permitido que siempre estén ahí las mismas familias en el gobierno. Sintra Carbón, en Cerrejón, pues ya tiene 33 años. Allá está nuestro órgano principal, que es la nacional, y tiene varias subdirectivas en varios municipios donde los trabajadores viven. Entonces, por ejemplo, en Prodeco tiene dos subdirectivas. Tiene la Jagua, que es la de la mina, allá tienen su propia junta directiva, y yo hago parte de Ciénaga, la directiva de Ciénaga, de la cual soy la presidenta. Desde el 2013 que se creó esta seccional, fui elegida presidenta por mis compañeros. Hubo elecciones en el año 2016 y otra vez me reeligieron como presidenta, o sea, ya tengo 2 periodos al frente de esta organización y dándolo todo en esta lucha porque precisamente se formó el sindicato y la seccional fue por eso, porque ya estamos cansados de las injusticias, de los atropellos y de que no teníamos esa voz que nos defendiera. Bueno, en la situación de derechos humanos está bastante complicada porque nos han matado muchos líderes sociales, sobre todo en el Cesar, que han hecho denuncias y que están con el tema de la restitución de las tierras. Se han visto amenazados, le han hecho un atentado y muchos han fallecido. Entonces, digamos que está el ambiente tenso. Y por ejemplo, en el Cesar, en empresas como Drummond, y en Prodeco sabemos de, por ejemplo, en Drummond, de asesinato de líderes sindicales por grupos paramilitares. Y aquí en Prodeco de amenazas a líderes sindicales por grupos paramilitares en la época tan terrible que sufrimos en Colombia. El tema del agua es vital, que sabemos que el agua es vida. Por ejemplo, en La Guajira, Sintra Carbón ha tenido una lucha muy fuerte por la desviación del río Rachería. O sea, hemos hecho hasta lo imposible porque no se desvíe ese río, porque si se desvía no va a llegar al mar. Y obviamente todas las comunidades que viven a lo largo del río no van a tener agua para subsistir ellos, sino que la única que se va a beneficiar del recurso va a ser la mina. Y en Calenturitas, ellos desviaron el río Calenturitas y han desviado varios arroyos. Y eso también obviamente ha afectado a las comunidades, a todos los animales que viven en ese río, porque
O sea, ya tú desvías algo de su cauce natural y estás interfiriendo pues en la naturaleza. Y por ejemplo, lo que yo comentaba, en abril hubo un vertimiento de material a un río en Las Aguas. Y obviamente eso generó un desastre ambiental donde hubo mortandad de peces, donde obviamente la gente ya no puede tomar agua de ese río porque está contaminada. Las empresas no han desplazado solamente a las comunidades, sino también han matado flora y fauna. Y eso también nos afecta porque es la naturaleza, ya el campo se vuelve infértil, se mueren los animales porque el agua que beben está contaminada. Entonces vemos que hay una afectación general y el agro es muy importante porque es lo que nos va a quedar a nosotros. El día que se acabe el carbón, el petróleo, todas estas energías, ¿qué nos queda a nosotros? Se les hace acompañamiento, se colabora con ellos de todas las maneras posibles, con solidaridades económicas, acompañándolos a ellos a marchas, a eventos, sacando comunicados, denunciando toda esa situación. Si hay que acompañarlos ante las autoridades, se acompañan y se trabaja de la mano con ellos porque nosotros también somos comunidad. Muchas de las personas que trabajan en la mina viven en los alrededores de la mina y tienen su familia viviendo en los alrededores de la mina. Entonces somos gente de la región que nos duele y que somos los principales afectados por toda esta actividad. Bueno, cuando Europa pone sus ojos en todas estas empresas, en Glencore, en Colombia, en todos los países en los cuales tienen influencia estas compañías, digamos que eso a nosotros repercute de forma muy positiva. ¿Por qué? Porque ellos ya son más cuidadosos con lo que hacen. A ellos no les gusta que les dañen su buena imagen, a ellos no les gusta que les hagan escándalo. Y cuando sale a la luz todas estas revelaciones, ellos digamos que bajan un poco las agresiones y tratan como de, ay no, estamos haciendo las cosas bien y dar una imagen, pero digamos que es momentáneo. Mientras pasa la crisis, ya después cuando ven que la gente ya se está olvidando, vuelve otra vez con la misma actitud y las mismas prácticas. Cuando hay esa presión y que el gobierno, que el pueblo de Suiza se ha interesado por estos temas, la empresa, digamos, trata de ser amable. Ven, vamos a conversar, reunámonos, pero ¿qué pasa? Se queda solo en la reunión. Al ver un cambio de actitud, no la hay todavía. O sea, todavía nos falta, tenemos un camino largo en ese sentido, porque la actitud no ha cambiado. O sea, de palabras, ellos dicen palabras muy bonitas y no, puedes conversar conmigo, yo te entiendo, conozco tu situación, pero queda ahí.